Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, a Lucas le va bien, qué bueno, el resto no sé. Bueno, ¿vieron algunos de los anuncios? Estamos a días de la conferencia, falta muy poquito. Bueno, veo que hay algunos entusiasmados, yo estoy muy entusiasmada. Va a estar tremenda esa conferencia, el banquete que se está preparando. Yo ya estuve espiando en la cocina y está terrible. Ahora, vieron que el lugar es un poco justo en tamaño. Hay lugar para unas 2.000 personas más o menos y ya está casi acabado el cupo. Está viniendo gente de todos lados. Ahora, obviamente, como en cada evento, conferencia, siempre la prioridad es la casa. Vieron que para la casa se abrió un tiempito antes y después para la gente de afuera. Bueno, hay gente de la casa que dijo yo voy a ir, pero todavía no pagó, no reservó su ingreso. Entonces les cuento que si se acaban las entradas y ustedes no pagaron, por más que de palabra hayan dicho, no van a tener su entrada. Entonces apúrense, corran al fondo que está el stand, reserven su entrada, paguen para que puedan estar. Si no, después nos pasa todos los eventos que lo decimos y después al final llega el que dice yo quería, bueno, no va a haber lugar, así que corremos con eso, ¿sí? Esto es creer, pero accionar también ahí. Bueno, un anuncio más que quería darles y pasamos a la palabra. ¿Cuántos están orando por Argentina? ¿Sí? Ayer sobre todo. Ayer fue un día de... Yo estaba luchada entre orar más que reírme de los memes que habían dando vuelta. Eran muy buenos los memes, había de todo. Pero estaba ahí entre reírme, pero orar también, porque ¿saben que la medida de justicia de la iglesia es la medida de justicia de la nación? Nosotros somos la medida de justicia. Si hay cosas que están pasando en la Argentina, ¿de quién es la culpa? Si hay oscuridad, ¿quién tendría que estar alumbrando para que no haya oscuridad? Cristina, Alberto, definitivamente no, es la iglesia. Si está habiendo oscuridad en las naciones es porque la iglesia no está brillando intensamente como debería brillar. Si bien hay una palabra de que tiniebla cubrirán la tierra, pero también está la palabra de que nosotros amanece la gloria de Dios. Entonces, hace exactamente 14 días en la experiencia pasada, Dios nos entregó un diseño como casa y queremos que sean los primeros en enterarse. Dios nos convocó a 3 días de ayuno y clamor por Argentina. Y en esto los invitamos a que como casa todos podamos ser parte. Este ayuno, clamor, intercesión va a ser 12, 13, 14 de septiembre. O sea, no este lunes que comienza ahora, sino el otro lunes. Lunes, martes, miércoles. 12, 13, 14 de septiembre. Y lo que Dios nos decía que es un llamado urgente. Y en ese momento nos dijo eso y empezamos a ver cómo empezaron a pasar muchas cosas en estos 14 días a nivel nación y entendimos por qué Dios nos decía urgente, convoquen a la iglesia. Y esta convocatoria, Él nos pedía que sea a nivel nación. Entonces, si ustedes tienen pastores amigos, si tienen ministros amigos, envíenles, esto va a estar circulando en las redes, en los hogares, envíenles en las redes, digo, y también en el WhatsApp de los hogares. Envíenle a pastores, envíenles a ministros, convoquen, levanten la voz, llamen a todos los que Dios está llamando en este tiempo a que hagamos ayuno, oración, clamor, humillación por nuestra nación. Ahora, el clamor central está basado en la intercesión de Daniel. Daniel 9 es el ejemplo. Yo creo que la mayor guerra espiritual, a esos que les gusta la guerra espiritual, atar demonios, ¿a quién le gusta todo eso? Bueno, que les gusta, hacen así, empiezan a orar. Bueno, la mayor guerra espiritual que existió en la Biblia fue primeramente la de Jesús en la cruz. Sujetó todas las potestades. Pero la segunda, más poderosa de la Biblia está en Daniel 9. ¿Y cuál fue el ejemplo de Daniel 9? Daniel está leyendo
lo escrito por los profetas. En ese momento no era la Biblia, pero era lo que habían hablado los profetas. Y él está leyendo y empieza a leer Jeremías, que había estado 70 años antes que él. Entonces él está leyendo y ve que Jeremías profetizó el cautiverio, pero profetizó que en 70 años iban a ser liberados. Entonces Daniel dice, llegó la hora de la libertad. Este es el momento. Mira la fecha, mira el reloj y dice, este es el momento. Ahora, si a mí me dicen, este es el momento de la libertad de Argentina, ¿yo qué hago? Salgo a comer un asado, festejo, celebro, o por lo menos eso es lo que a mí se me viene en mente. Pero Daniel provocó la libertad de la nación. No se quedó esperando que suceda, sino que él la provocó. Cuando él lee eso, dice la palabra que él rasga su vestidura y entró en un clamor, en un ayuno, y empezó a clamar por los pecados de su nación y los hizo propios. Saben que toda la injusticia que hay en nuestra nación está primeramente en nosotros, está primeramente en la iglesia. Cuando nosotros no miramos al que está al lado porque estamos apurados con nuestras actividades, estamos en la misma injusticia de los que están en el poder político y eligen qué mirar y eligen qué no mirar. Si hay desastres sobre nuestra nación, si hay saqueos, si hay todo lo que está pasando, es porque la iglesia no está clamando, porque la iglesia está primeramente en esa indiferencia. Entonces estos 3 días Dios nos pedía 3 temas para estar intercediendo y esos 3 días vamos a terminar, vamos a tener ayuno. Yo quiero desafiarlos a que hagan ayuno, agüita, solamente. Si alguno no puede, porque tiene alguna cuestión, bueno, ayune de lo que pueda. Pero no hagan eso de que ayuno queso, ¿no? Hay gente que dice, yo ayuné queso. Eso no es ayuno. Bueno, ayuné lechuga estos 3 días. Ayunen, ayunemos, dobleguemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está tan lleno de placeres y de enviciado de lo que queremos y que está aturdido de vivir respondiendo a nuestros propios deseos. Llevemos a nuestro cuerpo un quebrantamiento, a una humillación, a decir, mi cuerpo no va a tener lo que quiere, voy a clamar por todo lo que no vi, por todo lo que no hice. Y esos 3 días de ayuno, los adolescentes pregunten a sus papás si pueden hacer ese ayuno, vean ahí cómo, pero háganse parte también los niños. Y esos 3 días vamos a hacer todo un día de oración, de clamor en tu casa. En las redes vamos a estar transmitiendo cuál es el enfoque de la intercesión de cada día. Y en la noche nos vamos a encontrar acá, todos los que puedan, para juntos clamar, adorar, interceder, ¿sí? También en tus redes compartí, sé parte, convocá, llamar, recordá. Tenemos solo una semana. Así que esta semana tenemos que meter a esta convocatoria con mucha fuerza, ¿sí? Primer día va a ser de quebrantamiento, humillación, pedido de perdón de nuestros pecados. El segundo día va a ser un día para estar clamando y pidiendo perdón por la omisión. Dios nos llamó a una gran comisión y hemos hecho de la gran comisión una gran omisión. Estamos entretenidos entre nosotros, viendo quién no me saludó del hogar, quién no me invitó a un asado. Y Dios nos está diciendo, vayan, ¿sí? Y el tercer día vamos a estar clamando por palabras proféticas que Dios dio para nosotros, para este tiempo, para esta hora, y necesitan ser arrebatadas por gente que con violencia arrebate el reino y lo traiga y lo establezca. Entonces, juntos vamos a ser parte, ¿sí? ¿Quiénes se animan? ¿Quiénes se comprometen a poder estar siendo parte de lo que Dios nos está pidiendo? Bien, qué bueno. Bueno, y vamos a entrar entonces en la palabra. Y la palabra de hoy es permaneciendo en el pacto. Vieron que venimos de una serie este año de permaneciendo. Lo último que estuvimos hablando en el mes de agosto fue permaneciendo en la palabra.
Fíjense que esto no es bueno, ya permanecí en la palabra, ahora me olvido de la palabra y ahora sigo con lo que sigue. En realidad, en septiembre vamos a estar hablando de permanecer en el amor, pero para poder permanecer en el amor necesitamos permanecer en el pacto, donde está la fuente del amor. El amor no es algo que vos y yo tengamos, el amor es un fruto. El amor no es algo, imagínense un árbol de manzana que quiere dar peras, entonces hace fuerza para que le salga una pera, pero no le va a salir una pera porque en su naturaleza no está dar peras, está dar manzana. Nuestra naturaleza no es dar amor. Si nosotros no permanecemos en el pacto, no vamos a poder dar amor. Entonces, lo primero antes de seguir edificando en el amor es permanecer en el pacto que Dios hizo con nosotros y al que Él nos convoca, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué es el pacto? Según la Real Academia Española, el pacto es un acuerdo entre dos partes para establecer las condiciones de relación y vínculo. Eso es lo que dice la Real Academia Española. La Biblia dice algo para nada parecido a esto. La Biblia, cuando aparece la palabra Bereshit, está hablando de, a ver, podemos seguir la plaquita siguiente, pacto es Bereshit y es cortar carne, parecido a lo de la Real Academia. Por eso uno entiende por qué Lucas Consley hace asados, ¿no? Porque el tipo permanece en el pacto, entonces le da. El tipo es muy entendido, siempre lo supo. Entonces, vemos que la Biblia dice que el pacto es cortar carne. Entonces, cada vez que dice en la Biblia pacto, está diciendo cortar carne. Por ejemplo, un nuevo pacto os doy. Un nuevo corte de carne, está diciendo. Imagínense, ¿no? Van a la carnicería. Dame un pacto de lomo, por favor. Cuando yo leí esto dije, ¿cómo es? ¿Qué sería esto? ¿Cómo predico el pacto cortar carne? Bueno, otro sinónimo a cortar carne es sacrificio. Y ahí ya entra a parecerse más al pacto. Pacto es cortar carne, pacto es sacrificio. Ahora, nosotros podemos leer la Biblia entera y está llena de pactos que Dios fue haciendo, que cada uno de esos pactos se van a cumplir por completo en la segunda venida de Cristo. Cada uno de esos. Y otros, quedan unos poquitos que van a ser cuando venga el Padre a habitar entre nosotros, que eso va a suceder después. Pero cuando viene Jesús se van a cumplir la mayoría de estos pactos. Y vamos a ver, fíjense, vamos a mencionar solo algunos, pero ustedes pueden leer la Biblia. Miren, si quieren después ir más profundo, busquen la palabra pacto, versículos que hablan de pacto y van a encontrar muchísimos. Algunos de estos son, por ejemplo, Dios hace un pacto con Adán, que es cuando Adán salió, cuando Adán comió el árbol que no tenía que comer, y Eva, ¿no? Entonces él le dice a la mujer, le da una promesa, no muy linda, al hombre también le da otra, y en ese momento él mata un animal, ahí viene el corte de carne, y los cubre. Él hace una promesa, un pacto, y él cubre con un animal muerto. Ahí vemos como que Dios ya estaba avisando, ¿no? Que iba a haber un cordero que nos iba a vestir, pero desde ese momento que hace un pacto hay un corte de carne. Podemos ver después con Noé, él vuelve a hacer un pacto con Noé y le dice que a través de él comenzaría de nuevo, que sacaría de la tierra, limpiaría la tierra. Hace un pacto también con el arco iris, pero el corte de carne que hubo fue el cortar de la tierra, raer de la tierra, la humanidad y animales. Entonces hubo un sacrificio, hubo un corte que él hizo. Con Abraham, él en realidad hizo 10 pactos, que no vamos a hablar ahora de esos 10 pactos, pero se nota que cuando Dios ama mucho a alguien,
lo cita cada rato para charlar y quiere charlar de ahí, le promete cosas como a los nenes, ¿no? Con tal de tenerlo ahí cerquita hablando. Pero dos puntualmente con Abraham, uno está en Génesis 15, que es el pacto que Dios hace con él de darle la tierra. Le dice, te daré una tierra por herencia. Y en ese pacto le dice, lo invita, le dice, a tal hora nos vamos a encontrar, trae una paloma, bueno, le pide varios animales. Entonces llega Abraham con todos esos animales, Dios lo hace dormir, dice, y él corta los animales por el medio, Dios corta los animales por el medio y hace el pacto con Abraham y le promete la tierra. ¿Saben qué significaba que Abraham durmiera? Dios le estaba diciendo, este pacto no depende de vos, depende de mí. Yo lo voy a hacer. O sea, vos me falles, no me falles, yo lo voy a hacer, te voy a dar una tierra por herencia. Y ahí es uno de los primeros. Y después el otro que Dios hace con Abraham, Génesis 22, es cuando Dios le pide su hijo. Lo llama al monte, le pide su hijo. Es el mismo monte en donde Dios le pide el hijo, es donde está hoy el monte Moriah, o donde está hoy el templo, esperando ser reconstruido el templo, ¿no? Es el lugar de mayor guerras por ese lugar. Y en ese mismo lugar, Dios le pide a él que mate a su hijo. Y cuando él está a punto de matarlo, dice, no, tranquilo. Y Dios se provee, dice la palabra. No dice le provee a Abraham, dice se provee un carnero, creo que es. Entonces aparece un carnerito y Dios se provee. ¿Por qué Dios se provee? Porque el pacto empieza por él. No le estaba haciendo un favor, se estaba proveyendo a él mismo a su pacto. Entonces, la carne que es cortada es la carne del becerro, y Dios le hace un pacto con él y le dice, te voy a entregar una generación la cual no podrás contar. Así como no se pueden contar los granos de arena al mar, así como no se pueden contar las estrellas, no se va a poder contar la generación que voy a entregarte, porque no te rehusaste darme tu único hijo. Y parece que a Abraham le caía bien a Dios, ¿no? Otro de los pactos que Dios hace es con Israel, con el pueblo. Y este pacto es cuando los saca de Egipto, los lleva a la tierra que les había prometido, pero antes de salir de Egipto la noche anterior, le dice, van a matar el cordero, un cordero cada uno, lo van a comer y van a salir. Entonces, de nuevo vemos el corte de carne en ese momento. Parece que a Dios le gusta el asado también, porque aparece a cada rato. Después podemos ver de nuevo el pacto que Dios hace con Moisés, pero es para el pueblo de Israel. Este mismo pacto lo vuelve a hacer con Josué cuando no está Moisés, que le pide que todos los hombres se circunciden. Ese es el que no le gusta a los hombres de nuestra época, pero es un corte de prepucio. Los hombres tenían que cortarse eso para poder tomar la tierra prometida. Fíjense que Dios podría decir, ya hice un pacto con Abraham, ya se terminó allá porque él casi mata el hijo, yo le di el animalito, ahora solo por la promesa con él todo funciona, pero no funciona así. Cada persona que va apareciendo en la historia, que se va sumando, Dios la vuelve a hacer cortar carne. Entonces a Moisés le dice una cosa, se circuncidan todos, pasa el tiempo y cuando van a pasar de nuevo a tomar la tierra prometida ya con Josué, de nuevo vuelven a circuncidarse. De nuevo aparece el pacto de Dios, Dios llamando a Josué, le promete que le daría la tierra completa donde estaban, que no habría enemigo que pueda vencerlos. Sí, siempre hay una condición, si ellos, Bueno, y se hace muy largo, pero ustedes me siguen en la historia, ¿no?
Ahora, con Moisés también les da las tablas. Fíjense que da una ley. A Moisés le entrega la ley. Y para que ese pacto se cumpla tenía que haber siempre sacrificios. Animales, palomas. Depende del tamaño del sacrificio, era el tamaño del perdón. Depende de la pureza del animal que se sacrificaba, era el tamaño del pecado. Pero el pacto que a mí más me gusta es el nuevo pacto. Y ese pacto sigue haciéndonos parte y sigue pidiéndonos también a nosotros una parte. No depende solamente del que murió en la cruz, que fue el cordero que fue partido y del cual nosotros hacemos memoria cada vez que tomamos la cena, recordamos que el cordero se partió. Pero también, aparte de eso, me gusta mucho este pacto porque Él nos pide a nosotros un corte en el corazón. Nos pide un cambio de corazón. Nos pide sacar el corazón que está para tener un corazón nuevo. Miren, si podemos leer Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjense que Ezequiel estaba profetizando algo que todavía iría a suceder, pero Dios ya estaba avisando: voy a hacer de nuevo un pacto con este pueblo porque veo que el pacto no estaría funcionando. Entonces, el pacto es que ahora la ley no va a estar externa, sino que va a estar interna, va a estar adentro de ustedes. Y este es el nuevo pacto, es que la ley no está afuera, está adentro. ¿Saben que nos pasa mucho en la congregación de escuchar gente que llega de afuera, de otras congregaciones de diferentes denominaciones, unas quizás un poco más rígidas, otras más liberales, otros vienen directamente del mundo, otros del inframundo? Bueno, hay de todo acá, hay de todo en la viña. No, mentira, el inframundo ninguno, pero parece, pero no. Entonces, algo que me gusta de este nuevo pacto que sucede en la iglesia es que vienen los hermanos, por ejemplo, vienen algunos con una estructura muy radical. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Algunos que les gusta empezar a medir. Hay uno en especial que lo amo mucho, un amigo, que viene a cada rato: Fer, ¿viste fulano? Lo vi tomando. ¿Cómo le permiten que esté tomando? Bueno, y después viene y me cuenta de otro, y me cuenta de otro, y me cuenta de otro. Hasta que un día llegamos a la conclusión con él de que Dios a él le pidió un nivel de santidad extrema y de apartarse radicalmente porque él venía del inframundo. El diablo había hecho con él lo que quería. Entonces, el día que él vio a Jesús y se enamoró de tal forma que él salió radicalmente de todo eso y no quiso saber nunca más nada con eso. Y a él Dios le pide ese nivel de santidad. Ahora nos pasa con otros que por ahí vienen con una estructura muy rígida, muy extrema, y nos pasa que cuando llegan acá y ven que la estructura no es tan extrema, pegan ¿vieron como el péndulo que se va para el otro lado? Y hacen lo que se les canta. Entonces, bueno, nos toca ahí estar como uno diciéndole: aflojó un poquito, el otro: no, vos no aflojé tanto, vos venite para acá. Y ahí vamos, ¿no? Como queriendo, y queremos tirar un solo mensaje y no sirve uno solo, porque hay de todo. Muchas gracias. Qué tipa viva esta, ¿cómo se dio cuenta? Entonces vemos que no hay una sola regla, vemos que no hay un solo mensaje, a no ser hablar de Cristo, del mensaje y del pacto que Él hace con vos, del pacto que Él hizo, pero del pacto que Él hace. El nuevo pacto es un tema bastante predicado y bastante
como podríamos decir, que se presta para mucha confusión en la iglesia, ¿no? Porque escuchamos estos que dicen, bueno, no hay condenación para los que están en Cristo, así que yo pequé ayer, pero yo sé que no hay condenación para mí. Y entonces nosotros nos quedamos así como, ¿cómo hacemos con este hermano que agarró un versículo muy fuera de contexto? Porque cuando entendemos el nuevo pacto no está aboliendo el antiguo pacto. El nuevo pacto, el concepto de nuevo, miren, cuando la Biblia dice el nuevo pacto, la raíz hebrea de esa palabra nuevo es el mismo pacto renovado. Es como que Dios agarró el pacto que había hecho y lo mejoró. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán. Después del pacto de Adán vino el pacto de Noé. Pero el de Noé no abolió al pacto de Adán. Seguimos las mujeres pariendo con dolor, siguen los hombres teniendo que trabajar, el que escuche entienda. Seguimos, juegue. Entonces, cada pacto vamos viendo que se edifica sobre el otro. El nuevo pacto no abolió el antiguo pacto. Y eso es lo que necesitamos entender porque hay mucha oscuridad sobre este tema. No, yo ahora no cumplo nada de lo anterior porque yo estoy en Cristo y soy nueva criatura y no hay condenación. Mi hermano, conocer la verdad y no vivirla es una condenación muy grande. ¿Saben qué? El nuevo pacto, la nueva ley es para que esté puesta en el corazón. El nuevo pacto pone la ley de Moisés en tu corazón, en realidad. Antes, en la ley de Moisés, un hombre no podía fornicar, ¿no es cierto? Si fornicaba, iba a matar a un animalito, bueno, y ya estaba. En el nuevo pacto, si un hombre mira a una mujer deseándola, ya pecó. Y ya es pecado. ¿Por qué? Porque se suponía que la ley estaba en tu corazón escrita. Porque se supone que el espíritu de que la ley del espíritu que está dentro tuyo te guía toda verdad. Entonces es mucho más pesado vivir en el nuevo pacto. Es más, nos convendría vivir en el antiguo pacto, que era este mismo pacto, pero con una versión más antigua. El nuevo pacto fue cumplido en Jesús. Jesús agarró toda la ley, Jesús agarró todos los pactos, hasta el momento los cumplió Él. Y Él dijo, para que yo pueda casarme con ellos, para que yo pueda entrar en pacto nuevamente con ellos, para que otra vez podamos tener una conversación como en el Edén, para que otra vez volvamos a ser uno, yo voy a cortar la carne, los voy a meter adentro mío, en mi sacrificio, en quien cumplió toda la ley, y desde ahí podemos volver a charlar. Y desde ahí podemos volver a estar con Él. Entonces el antiguo pacto no es contrario al nuevo pacto. Jesús no abolió la ley, la cumplió y si estamos en Él no hay condenación. La gran lucha que tenemos entre la ley y la gracia o antiguo pacto y nuevo pacto, como si fueran opuestos, pero no son opuestos, es porque se cree que es una o la otra. En Jesús son las dos. No es antiguo o nuevo, son las dos juntas. Y saben que hace unos días hablaba con una de mis hijas que me dice, ¿qué plan de acción puedo hacer para tener más paciencia? Y le digo, mira, si lo encuentro te aviso, porque yo lo necesito mucho. Le digo, pero en realidad, ¿sabes qué, amor? Y ahí le di este ejemplo del árbol de manzana. Le digo, esto es los frutos del Espíritu que están en Gálatas, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, benevolencia. Todos ellos son fruto a un árbol, por ejemplo, un árbol de manzana, no tiene que estar haciendo fuerza para dar manzana, no tiene que hacer fuerza para dar paciencia, benignidad, benevolencia, templanza. El árbol simplemente es árbol de manzana. Y ahí está,
y la manzana sale. Cuando nosotros estamos en Cristo, la paciencia sale, la benevolencia sale, la bondad sale. Cuando yo me doy cuenta que no me sale paciencia, que no me sale bondad, que no me salen los frutos del Espíritu, cuando no me sale santidad, no sirve que yo haga fuerza para que me salga santidad. Porque eso te lo da hoy el mundo, el mindfulness y todo lo que está de moda, te da eso, te da un rato de fuerza que vos podés hacer para adquirir determinado fruto, pero no permanece. Porque simplemente actuaste un rato, actuaste de que te salía la paciencia, pero en realidad no es tu naturaleza. A menos que entremos en Cristo. Entonces, cada vez que yo me encuentro luchada con una tentación, con un pecado, y ahí cada uno ponga el nombre de su pecado, del que sea, orgullo, impaciencia, fornicación, lo que sea, ahí es cuando yo no hago mi propia fuerza para salir de ahí. Ahí es donde yo me humillo y digo, Jesús, por favor, sé vos. Fluí adentro mío, crecé adentro mío. Otra vez te traigo este mismo pecado de todos los días. Te lo traigo, pero yo no quiero esto dentro mío. Y entonces la naturaleza de Dios comienza a crecer y puede salir de adentro mío la naturaleza de Él. La ley que es mayor a la ley del pecado. La ley del pecado está escrita en nuestra carne. Pero la ley de la gracia, la ley del Espíritu es mayor. Ahora, solo aquellos que tienen el Espíritu adentro pueden permanecer en este nuevo pacto, ¿sí? Es como que hay personas que creen que porque estamos en la temporada donde ya no están más los sacrificios, ya no hay que sacrificarse. Dios te pide, para entrar en este nuevo pacto, corta tu corazón. Hace un corte en tu corazón. Depende de Él. ¿Saben que cada vez que yo me encontré inundada en un pecado, fue el momento que más conocí a Dios? Fueron mis mejores experiencias con Dios, fueron cuando me di cuenta de mi condición. Y solamente ahí pude conocerlo a Él. Y yo pienso, a veces, qué pena esas personas que son tan perfectas, que no tienen un pecado porque no tienen cómo conocer a Dios. No tienen nada que les revele. A algunos les gusta agrandar el testimonio, ¿no?, de Dios y se encargan de andar en todo lo posible para después darle gloria a Dios. Pero si se pueden ahorrar eso, también estaría bueno. Ahora, cada momento de quebrantamiento, cada momento de humillación, donde te doblegás delante de Él y decís, yo no puedo esto. Ese es el momento donde empezás a conocer la ley del Espíritu de vida que está dentro tuyo, que está dentro mío y que es poderoso. Y miren, primero antes de seguir, quiero preguntarte esto. ¿Cuál es el corte que debes hacer para entrar en este nuevo pacto que Jesús hizo? ¿Cuál es el corte que Él te pide? Algo que amo de la iglesia primera es cómo ellos tenían la confesión de pecados como un hábito, porque era un hábito de vivir cortando la carne, vivir humillando el orgullo. No tenían problema, ellos confesaban todo, porque sabían que ahora, si bien el sacrificio lo hizo Jesús, pero también invita a que hagamos sacrificio, a que nosotros seamos el sacrificio. Otro de los temas apasionantes que podemos ver de la Biblia, de los pactos, es Israel. Justamente la semana que viene vamos a estar orando el segundo día de ayuno por Israel. No sé si vieron que estuvimos hablando de cómo Argentina no levantó la voz cuando las naciones tenían que defender a Israel o no. Argentina no tuvo voz directamente. Argentina no votó en la ONU para que Israel sea nación. Y ese silencio de Argentina nos está costando muy caro. Pero ¿saben qué?
ese silencio de la nación es un resultado del silencio de la iglesia con Israel. Como iglesia nos callamos la boca, como iglesia no hablamos del pacto que Dios tiene. Como iglesia no leemos. Por ejemplo, cuando Dios dijo, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. ¿En algún momento fue abolida esa promesa? No. Tenemos una gran parte de la iglesia de Cristo que ignora completamente lo que Pablo llama el misterio de Israel. Tenemos una gran parte en la iglesia de Cristo que lo ignora, que nosotros necesitamos hablar, levantar la voz, pronunciarnos a favor de Israel. ¿Por qué? Porque Dios eligió una nación. Desde Abraham vimos recién los pactos que él fue haciendo. Hasta hoy no se cumplieron los pactos y como Dios no miente y Él va a cumplir cada uno de esos pactos, una gran parte de la iglesia de Cristo cree que la iglesia reemplazó a Israel. Eso es una mentira diabólica, no está en la Biblia. La iglesia no reemplazó a Israel. La iglesia fue injertada, dice Pablo, en Israel. Pero los pactos de Dios con Israel son sí y amén. Y se va a cumplir cada uno de ellos. Entonces, si Dios dijo, hago un pacto con esa gente y el que los bendiga los voy a bendecir y el que los maldiga los voy a maldecir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecirlos. Mira, les doy un tip muy básico. Aquellos que están en escasez en su casa, oren bendiciendo a Israel. Bendigan a Israel. ¿Van a comer al mediodía en la mesa? Bendigan a Israel. Gracias, Señor, por esta comida. Y bendecimos a Israel. Amén. Estás entrando en la promesa de un Dios que no deja de cumplir ni una sola de sus promesas. Te estás metiendo ahí en el medio y la bendición te va a alcanzar. Ahora es clarísimo que el que lo maldiga o el que haga silencio le va a ir mal. Benja me decía, ¿por qué es tan importante, dice, el silencio que hizo Argentina en la ONU? Entonces a él le daba el ejemplo y le digo, mira, es como si a un amigo tuyo le están pegando al lado tuyo y vos te quedas al lado y no haces nada. Eso se llama omisión. Tendrías que haberte metido a defender y no te metiste a defender. Eso es omisión. Eso es lo que una gran parte de la iglesia está haciendo. No estamos mirando a Israel. Y si ustedes buscan en internet, el antisemitismo está creciendo alevosamente en las naciones. Pero a la misma vez Dios está levantando gente que bendice a Israel, que ora por Israel, que no se calla, que los va a defender otra vez, que para cuando vuelva lo que está escrito, porque está escrito que va a volver una gran persecución con ellos, van a tener que estar aquellos que guarden a Israel, que cuiden a Israel, que oren por Israel, y eso vamos a hacer nosotros, ¿sí? Ahora miren esto. Jeremías 31:31, para que vean que Israel no fue reemplazado ni olvidado. Fuimos injertados en este pacto. Jeremías dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Fíjense ahí, ¿con quién hizo el nuevo pacto? ¿Con la iglesia? ¿Con quién es el nuevo pacto? Para aquellos que creen que la iglesia reemplazó porque ahora en Cristo, chau Israel porque son todos pecadores, como si nosotros fuéramos candidatos ideales para el pacto, ¿no? Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Sigue? ¿O ese es el...? Ok. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Otra vez, con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una de las bendiciones, una de las promesas que Dios le hace a Abraham es que por Israel bendeciría a las naciones. Entonces, por medio de la terquedad de Israel, por medio de que ellos cerraron su corazón,
el evangelio llegó a nosotros. Gloria a Dios que se endurecieron porque el evangelio pudo llegar hasta los confines de la tierra, hasta el rincón más recóndito del mundo llegó, porque el pueblo de Israel se endureció. Ahora, la promesa es que las naciones vamos a volver a Israel y vamos a llevar la nueva noticia, ¿sí? Y eso va a pasar. Ahora, Elías, si vos me podés acompañar. Algo que me apasiona del carácter de Dios, del Dios de pactos, es en una seguidilla de escenas que pasan con el pueblo de los gabaonitas. Como les decía antes, fíjense esta historia. Dios le dice a Josué, lo mismo que le ha dicho a Moisés, a Abraham, que tomara la tierra, que él iba a ir delante de ellos, que iba a matar a todos los enemigos, que los iba a raer y que avanzaran, que no dejaran a nadie, porque esa tierra era de ellos. Entonces entra Josué, matan en Jericó, bueno, hacen las vueltas, lo toman, después siguen con otra nación. Entonces los gabaonitas que estaban dentro del territorio, pero un poquito más allá, escuchan y arman un plan para engañar a Josué y a los líderes. Entonces dicen, vamos a ponernos sandalias muy viejas, vamos a agarrar pan muy viejo y vamos a salir al encuentro de ellos. Les vamos a decir que venimos de muy lejos, fuera de la tierra, y que hagan pacto con nosotros para que no nos van a destruir y que les vamos a hacer sus siervos. Entonces se aparecen al pueblo, a los líderes que le dicen, sí, hagamos pacto. Creo que ahí el pacto fue que se intercambian la sandalia, hacen pacto entre ellos, pasan los días y a los 3 días Josué se da cuenta que en realidad estos gabaonitas con los que acaba de hacer pacto eran la nación siguiente a la que tenían que destruir por completo. Entonces ahí el pueblo comenzó a murmurar de los líderes, algo que solo pasaba allá, ¿no? Acá no pasa eso. Entonces se recalienta el pueblo con los líderes con Josué, Josué con los gabaonitas. Se enojan todos y Josué los llama y le dice, ustedes me engañaron y yo hice pacto con ustedes. Ahora, fíjense esto acá. ¿Qué es más importante? ¿El plan o el pacto? ¿Qué es más importante para vos? ¿El plan o el pacto? ¿El plan o el pacto? El pacto. Dios le dice a Josué, no los destruyas. Tomate ese pacto que están haciendo, que serán los siervos de ustedes, y seguí adelante. Entonces pasan años, muchos años, ya Saúl es rey de Israel y Saúl no sé qué le pasó, que mandó a matar a todos los gabaonitas. Para ese momento los gabaonitas servían en el templo, ellos eran los que llevaban agua y leña al templo. Parece, por lo que cuenta la historia, que era un pueblo muy lindo, que no hacían lío, trabajaban en el templo. Pero a Saúl le agarró algo y salió y los mató a todos, a casi todos. Pasan los años, David es rey y David un día se da cuenta que había 3 años que él venía de sequía y de hambre en la tierra que Dios le había dado. Entonces dice, acá hay algo que está mal. ¿Qué está pasando en Israel? Que hay sequía y que hay hambre. Entonces va y le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿por qué en esta tierra que vos prometiste abundancia, leche y miel, hay sequía y hay hambre? Y Dios le dice, porque Saúl rompió un pacto con los gabaonitas. Y entonces David le dice, ¿y ahora qué hago? Restituirles, le dice Dios. Restituirles lo que Josué había prometido, restituirles ellos. Estamos hablando de años que habían pasado, pero seguía en la memoria de Dios un pacto.
Entonces va David y les pregunta a los gabonitas que habían quedado qué quisieran que sea hecho para restituirle. Y ellos piden que sea cortada algunos descendientes, 7 descendientes de Saúl que sean matados. Entonces David hace un sacrificio, entrega a 7, los gabonitas los matan y vuelve la prosperidad sobre Israel. ¿Qué nos enseña esta historia? Que para mí es tremenda, porque digo, Dios tuvo un plan, pero por sobre su plan, Él respetó el pacto. Cuando yo leía esto pensaba en cuántas parejas se preguntarán, ¿será que me casé con la persona correcta? ¿Será que quizás no me tenía que casar con otro, con otra? Si vos hiciste un pacto delante del Señor, esa persona es tu plan A. No hay plan B. Si hiciste un pacto con esa persona, sea como sea, y lo hiciste delante de Dios y en nombre de Dios, Dios es la persona que está en el medio de ese pacto. Y Él va a ser fiel hasta el fin, a menos que vos te corras. Él va a ser fiel hasta el fin. ¿Saben cuántas parejas encontramos que se quieren divorciar? Porque, claro, cuando son solteros no escuchan consejo a nadie. Después que están casados dicen, no, en realidad yo me equivoqué allá porque no era él, yo soy muy bueno, él no tanto. Y ahora tampoco escuchan consejo. No hay plan B. Si Dios está en el pacto, ese es el pacto. Y Él va a estar ahí en el medio. Ahora esta historia a mí me encanta porque primeramente veo que Dios es fiel. Y pasaron muchas generaciones, pasaron mucha gente, pero Él tenía el pin ahí con la notita en amarillo, los gabonitas son del pueblo. Esto no se discute. No tienen herencia en el linaje de nadie. Ellos son del pueblo. No se tocan. No importa cuántas generaciones pasen, Dios nunca se olvida de los pactos. Lo otro que entiendo de esta historia es que dentro de los pactos hay plenitud. Fuera de los pactos hay escasez. Ahora, si estás notando que hay una escasez en algún área, empezá a replantearte qué pacto te saliste. ¿Qué pacto hay? Aún pudiera ser, hay gente que sus antepasados hicieron pactos con espíritus, con entidades espirituales, y ellos viven sequedad porque hubieron pactos que necesitan ser rotos. Hay otros que hicieron pacto con su boca y se fueron. ¿Cuántos pactos vos hiciste con tu boca y te saliste de ellos? Bíblicamente podemos ver que hay pactos donde Dios los inicia, Dios da el primer paso. Por ejemplo, los pactos, todos los que mencioné recién, ¿no? Que Él hacía corte de animales. Pero hay pactos que los hombres inician, por ejemplo el que hacen Ruth y Noemí. No me pidas que me aleje, me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa oración yo creo que es un adelanto de lo que la iglesia gentil y la iglesia hebrea van a hacer. Vamos a volver a ser uno como la moabita y la hebrea. Pero quiero que pienses un ratito en amistades que estuviste hablando. Voy a estar con vos para siempre. Contá conmigo. Y suena el teléfono y ahí queda, ¿no? No lo miramos. Pero dijiste que ibas a estar, como lo hizo Ruth con Noemí. Pero en la primera que no me gustó algo, me olvidé de las amistades. En el matrimonio, quiero preguntarle a todos los que están casados, ¿qué prometieron el día del altar? ¿Alguien se acuerda? Aparte de ese típico de hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad, en la vejez, en la pobreza, en la abundancia. Ese que repetimos, que no está ni en la Biblia, pero se repite. Aparte de eso, ¿qué prometiste? Esos que se casaron, ¿qué prometieron? Porque puede ser que haya escasez, porque hay algo del pacto que no estás cumpliendo.
algo que no te acordás quizás. Solteros, tomen muy en cuenta el día del pacto. Tomen muy en cuenta, porque ese día vas a hacer un pacto delante de un Dios que te va a agarrar hasta la última coma y no va a dejar que se caiga ni siquiera esa coma. Y Él va a estar atrás tuyo pidiéndote y demandándote ese pacto, porque Él lleva en serio. Aunque muchos toman muy a la ligera el pacto de matrimonio, Él lo toma muy en serio. Y se va a acordar, aún en tus generaciones siguientes, se va a seguir acordando de lo que un día prometiste en un altar. A los padres, hay un pacto, papá, mamá, hay un pacto de sangre que fue hecho en el vientre de las mujeres y en las entrañas de los hombres. Hay un pacto que es con tus hijos. Y saben que esta generación nos robó y nos metió la idea de que a los 18 años ya está, ya no te haces más responsable, ya no te corresponde, ni hablar si vives solo, ya está. Papá, mamá, Dios ve pactos. Esa temporalidad de que viven solos, Dios no la registra. Nosotros los seres humanos pasamos del pacto de ser hijos al pacto de matrimonio. Salimos de una familia, entramos en otra familia. A menos que hagan un pacto de celibato, que es un pacto con Dios. Si vos sos soltero y no sabes si te vas a casar, hace un pacto de celibato temporal. Si Dios, dame la capacidad de contenerme físicamente. Y de verdad, Dios se las puede dar. Dame la capacidad de contenerme físicamente para esperar a la persona que vos tenés para mí. Honra el pacto que tenés con tu papá y tu mamá. Sé fiel con tus ojos. Aunque tengas 45 años y sos soltero, seguís teniendo un pacto con tu papá y tu mamá, que delante de Dios es: dejará el hombre a su padre, a su madre y señora a su mujer. No dice después de la soltería, como ya vivió solo un buen tiempo. Estás en pacto con tu papá y tu mamá y entras en un pacto. Por eso los papás tenemos que entregar a nuestros hijos en el altar. Pero hasta este último segundo en que entregamos a nuestros hijos, somos los responsables de orar, velar, cuidar por su santidad, velar por lo que ven, velar por lo que escuchan, velar por quien se juntan. Aunque tengan 40 años, siguen estando en un pacto con nosotros y no podemos soltarlos. Porque Dios nos va a demandar a nosotros. Yo te di algo en un pacto que hicimos, yo te di un hijo. ¿Dónde está ese hijo? ¿Qué está pasando con él? Hay otro pacto que es el pacto de sangre con los hermanos. Hubieron dos hermanos hubo un hermano en realidad que tuvo envidia de su hermano y dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No entendió que él era guarda de su hermano. Hay un pacto de sangre que tenemos con nuestros hermanos de sangre. Somos guardianes de ellos. Y aún con esos hermanos de tu hogar, que son tus hermanos en Cristo, con una sangre superior, sos guardián de ese hermano tuyo del hogar. Aunque no te guste el mal aliento que tiene, ese hermano tuyo, Dios lo puso ahí para que aprendas pacto. Porque a Dios tampoco le gustaba tu cara y hizo pacto con vos. Entonces, si a vos no te gusta la cara del que está al lado, orá por él, cubrí, velá, ayuná por ese hermano, porque hay un pacto que Dios te va a demandar. Hay gente que ha hecho pactos en iglesias, donde fue, congregaciones. Pastor, yo voy a estar toda la vida, pastor, Dios me trajo. Tengo una palabra, Dios me trajo a este lugar. Esa la hemos escuchado, a los 2 meses no están más. Pero hay gente, y yo quiero que vos recapitules de dónde venís. ¿Qué prometiste en la congregación donde fuiste? Porque esa congregación es cuerpo de Cristo. Si hubo algo que vos prometiste, si hubo un compromiso que vos adquiriste y no lo cumpliste, pedile a Dios la sabiduría para volver a cerrar eso.
Porque Dios ama tanto esa congregación como esta, como la de acá al lado. Dios nos ama a todas. Si vos hiciste una promesa a una parte de la iglesia, Dios te va a demandar lo que prometiste. Dios no deja las palabras ligeras caerse. Si heriste, si te fuiste de un lugar, le prometiste algo al pastor, al líder, y después desapareciste porque te gustó más, toma tu lugar, Dios te va a demandar eso. Porque dejaste a alguien con la esperanza, con una ilusión. Entonces, si tenés un pacto por cerrar, volvé y cerrá de alguna manera, sé fiel a tu palabra. Dios también es un Dios de autoridad. Y si has roto de alguna manera un pacto con una autoridad, yendo en contra de una autoridad, pedí perdón. Andá y pedí perdón. Si hablaste algo en contra de una autoridad, pedí perdón. Porque ¿saben qué? David, ungido por Dios, reconocido por todo el pueblo, Samuel lo ungió por rey, pero el tipo no se animó a levantar un cuchillito contra el ungido de Dios, porque él sabía que si él tenía que estar en un lugar de autoridad, Dios lo iba a poner ahí. Nunca se levantó contra la autoridad, porque sabe que en el momento que te levantás contra la autoridad, te estás levantando contra Dios. Así sea Saúl tu autoridad, te estás levantando contra Dios. Mujeres, cuando nos levantamos contra nuestros esposos, estamos yendo contra Dios. Claro que podemos hablar, podemos dialogar, no estoy de acuerdo, oremos por esto, pero en el momento que nos levantamos en contra, estamos yendo en contra de Dios. En el hogar, ahí tenés un lugar de autoridad. Ayer mi mamá nos reprendía a todos los que estábamos riéndonos de los memes de Cristina. Ella decía: ¿hasta cuándo la iglesia va a estar haciendo burla en lugar de orar, de clamar? Dios no dijo oren por las autoridades. Y no dijo excepto Cristina, que está re mal. Dijo oren por las autoridades. Entonces oremos por las autoridades y no vayamos en contra de eso. No fomentemos odio, no fomentemos orar por las autoridades como Dios nos pide. Y por último, quiero hablarles de un pacto que es el pacto de la sexualidad. Dios creó el pacto de la sexualidad hermoso, perfecto. Y cada vez que yo les hablo a mis hijos, según la etapa de cada uno, la charla es un poquito más con más contenido, otra un poquito más superficial, depende de la edad, pero siempre que les hablo de esto, agarro una hoja en blanco y les dibujo un círculo grande y les digo: este es el círculo. Y adentro de este círculo está la sexualidad. Solamente adentro de este círculo. Dios no ve la sexualidad fuera de esto. Todo lo que sea placer fuera de esto destruye. Te ofrece la apariencia de que es bueno, pero es malo, trae sequedad, trae hambre por más perversión, trae desastre sobre nuestras vidas, trae confusión, trae división, trae separación. Todo lo que se vive fuera del pacto trae hambre sobre tu vida, trae sequedad. Dios creó un diseño hermoso para ser vivido solamente entre la pareja, hombre y mujer. Adolescentes, jóvenes, ustedes están en una etapa hermosa de espera. Hagan pacto con sus ojos, prométanle a Dios que se van a guardar para alguien que los esté esperando. Y esperen ustedes también. No tomen a la ligera, porque en ese pacto también hay un corte de carne. La sexualidad comienza con un corte de carne. Y es el momento en que se entra en el pacto. Y es un diseño eterno, hermoso, es un diseño divino, pero trae mucho dolor cuando se vive fuera.
Entonces quiero preguntarte otra vez, ¿qué cortes Dios te pide que hagas para que puedas estar en su nuevo pacto? En el pacto que Él hizo, en el pacto de estar Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Se pueden ir pasando? ¿Qué pactos has hecho de alguno de estos que mencioné? Hay pactos que Dios hizo a los cuales te invitó, como el nuevo pacto. Y hay pactos que nosotros hemos hecho o en los que estamos. Con tu papá y tu mamá estás en pacto, te guste o no te guste, ahí estás. El pacto de honrar a tu padre y a tu madre. No dice si se lo merecen. Dice honra a tu padre y a tu madre. Estás en pacto eterno con ellos también. No eterno, perdón. Son los que en esta tierra Él te puso en pacto. Le debes honra a tus papás. Le debes protección a algún compañero del hogar, a un hermano tuyo de sangre. ¿A quién le estás debiendo en estos pactos en los que Dios nos puso? ¿A una autoridad? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que abras tu espíritu y decirle a Dios, así como vos sos un Dios de pacto, que sos fiel, que permaneces. Yo quiero tu carácter. Quiero tener el mismo carácter que vos. Quiero el mismo carácter, Jesús. Quiero ser fiel hasta el fin. Cada una de estas personas, los hijos que me diste, los padres, los hermanos, la iglesia. Quiero tu identidad en mí, Jesús. Quiero tu identidad, quiero tu carácter. Jesús, revélame el amor que Dios tiene por Israel. Revélame el pacto que Dios hizo, revélame, porque es un misterio. No quiero solo ver con mis ojos, quiero ver cómo Dios ve este misterio de Israel. Jesús amado, nuestra naturaleza no es igual que la tuya. Nuestra naturaleza es de quebrar pactos, de prometer algo y no cumplir, olvidarnos. Nuestra naturaleza es tan débil. Pero Jesús, entramos en vos. Entramos en vos. Jesús, yo entro en vos. Yo sola no puedo. No puedo ser fiel, no puedo hacer pactos y permanecer. Pero yo entro en vos, Jesús, para ser fiel. Yo quiero ser de los que sea fiel hasta el fin. Yo quiero ser esa iglesia que vos venís a buscar, fiel hasta el fin. De esa iglesia que va a permanecer, y cuando vos vengas, voy a estar acá, probablemente cansada y agotada, pero fiel, diciéndote todo lo que te prometí, lo cumplí. Todo lo que me prometiste, fui parte. Jesús amado, danos tu carácter. Danos tu carácter, Jesús. Porque mi naturaleza quiere salirse del pacto. Jóvenes, vuelvan a hacer pacto. Adolescentes, hagan pacto. Hagan pacto porque Dios está en ese pacto. Y si Él está, lo mejor que te puede pasar en esta vida es hacer pacto con Dios. Porque es un socio que nunca falla. Porque es un socio que siempre te hace ganar más. Porque es el mejor socio que podrías tener. Jóvenes, si algo han vivido oculta,
Pídanle perdón a Dios por vivir oculto. Y díganle, quiero hacerte parte de toda mi sexualidad. Quiero hacer pacto con mis ojos, quiero hacer pacto con vos. Aún los casados también. Jesús, quiero hacerte parte de toda mi vida sexual. Quiero hacerte parte de mi matrimonio. Quiero hacerte parte de la crianza de mis hijos. Quiero hacerte parte de cómo vivo el hogar. Quiero hacerte parte de mis finanzas. Jesús amado, quiero estar en pacto con vos. Danos tu naturaleza. Danos tu naturaleza, Jesús. Espíritu de vida, sopla sobre nosotros, entra en nosotros. Espíritu de vida, revela el pacto, revelas a Cristo. Espíritu Santo, revélanos. Espíritu Santo, llévate toda carga de legalismo. Quiero orar por aquellas personas que han estado luchando en sus propias fuerzas, con pecados o con creer que tienen que hacer para agradar, y se dan cuenta que no llegan a ningún lado. Quiero orar por esas personas. Quiero orar que el yugo de la religiosidad sea quitado. Es quitado en esta hora el yugo de la religión que te hizo creer que cuanto más activismo, cuanto más leyes cumplidas, más santo sos, más merecedor sos. Jesús amado, ven a llevarte cargas, ven a llevarte pesos que están en la estructura, que están en nuestra espalda. Carga de religión que no nos deja vivir el nuevo pacto. Espíritu Santo, ven a llevar la liviandad y la ligereza en quienes creen que pueden pecar y después simplemente orar. Espíritu Santo, libera esas mentes de la ligereza, de no tomar en serio el pacto. Jesús amado, volvemos a tu pacto, volvemos a mirarte, volvemos a mirarte, volvemos a mirarte.